Estaban los hermanos que no tuvieron, están hoy en día, pedimos oración, gracias a Dios, aquí están de nuevo. Pedimos, Señor, regresa a nuestro Señor, regresa a nuestros hermanos a tu casa, regrésalos, aquí queremos verlos una vez más, y gracias a Dios, aquí los vemos, gracias a Dios, hermano. Por eso tenemos un privilegio de poder estar en la casa del Señor. You know, just like the word of God says, that I became happy when they told me that we should be in the house of the Lord. You know, we thank the Lord, ¿verdad? Le damos gracias a Dios porque el Señor nos ha dado este privilegio. We thank the Lord for the privilege that He has given us in this time, that we can build up ourselves with the help of the Lord, and that the Lord helps us make it through whatever comes next. It seems like every week there's something different that's happening in the world, in this country. ¿Verdad? Se siente como que cada semana algo diferente sucede, algo está pasando, noticias cambian, algo sale positivo, después sale algo negativo. You know, things get positive, then things turn negative, and things are changing all the time. But one thing that doesn't change is God and His promises. Pero lo que no cambia en este mundo, hermano, y nunca ha cambiado, es nuestro Dios. Es el mismo ayer, hoy y para siempre. Gracias al Señor. Y así es su palabra. Porque la palabra así nos ha enseñado, así hemos entendido, el Señor nos ha dado entendimiento. Así dice la palabra de Dios, que los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. It says the heavens and earth shall pass, but my word shall not. The word of God is permanent. It's a promise that the Lord keeps to all those that honor the Lord, that fear the Lord. And we thank the Lord for this privilege that we have. You know, we have to build up in this. Last Thursday that I recorded online, I was speaking about this topic of building up an altar to the Lord. But where do we build up the altar to the Lord? And we see what the Word of God says. And we can read, vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 12. And we'll read in the book of Romans, chapter 12. With the help of the Lord on this day, we thank the Lord for His Word that He gives us. The Bible that we can turn to, especially in these times, ¿verdad? Especialmente en estos tiempos que el Señor Jesucristo nos da su santa palabra para poder recibir de Él instrucción, guía, fortaleza, entendimiento. Y miramos aquí en el libro de Romanos, we look here, the first scripture here in the book of Romans, chapter 12, and verse 1, verso 1, and it says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. A living sacrifice. Why did it say that? Because before, when sacrifices were done in the first century, in the time of our brothers, ancient brothers and sisters, they were not lives, they were sacrifices that were given to the Lord. A lamb without any blemishes was sacrificed on an altar, but the Lord today, through His grace, He calls on us and He says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. ¿Qué dice? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Quiere ser el sacrificio vivo es nuestro testimonio, nuestra vida, cómo vivimos, cómo actuamos, nuestras acciones, nuestras palabras, cómo servimos al Señor. Ese es el sacrificio vivo hoy en día. Porque antes, en los tiempos de nuestros hermanos judíos, cuando hacían sacrificios en el altar, llevaban el animal sin mancha, limpia, para presentarlo al Señor, para sus pecados, para pedir perdón, para hacer el sacrificio al Señor, que Él lo reciba sobre el altar, y también con incienso que prendían para que el Señor pueda recibir sus sacrificios. Pero hoy en día, por la gracia de Dios, el Señor no pide ese tipo de sacrificio. El Señor ahora pide un sacrificio vivo, que viene de usted y de yo, de nosotros. You know, today the Word of God says that He asked for to present ourselves as a living sacrifice, present our bodies
meaning our testimony, our walk with the Lord, our actions, our thoughts, our reasoning, our words, that we should present that to the Lord as a sacrifice. Meaning, we should do everything possible to please the Lord. This is what the Word of God says, that it be acceptable unto God. Meaning, we should see how we walk, how we talk, the things we do, how are we living our lives under God in His presence. That the Lord help us. Because only with the help of the Lord are we able to do this. There's no other way to do it if it isn't for the help of the Lord. There's no other way to please the Lord and to ask the Lord for His help if it isn't for God's help. And I want to see a few more scriptures here before I continue. I have vamos a dar vuelta a nuestra Biblia. Let's turn our Bible to the book of Hebrews. I want to read a few scriptures here in the book of Hebrews. En el libro de Hebreos quiero leer en el capítulo 8 también unas escrituras que nos hablen en este día, que podamos mirar. The book of Hebrews chapter 8, we're talking about building up an altar. You know, in the times of the Lord, they built up altars. The Lord showed them, He guided them how to build an altar, which materials to use, which type of rocks, bronze, what type of metals, what type of wood to use so they could burn their incense, so they can make their sacrifice to Him, so He can give them forgiveness, so He can hear and receive their sacrifices. But we see today that the Lord is not asking that of us today anymore. Through the grace of the Lord, He asks of our lives that we build up an altar, but from our heart. ¿Verdad? Que el Señor pide y demanda de nosotros que le construyamos un altar, pero hoy en día es de nuestro corazón y nuestra mente. Que eso sea nuestro altar. Vamos a leer aquí en el libro de Hebreos. Let's read in the book of Hebrews chapter 8, and let's read from, first we'll read in verse 9, chapter 8, verse 9, el libro de Hebreos capítulo 8, y quiero empezar verso 9. Chapter 8, verse 9, the Word of God says, it says, not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt, because they continued not in my covenant, and I regarded them not, saith the Lord. Verse 10 says, for this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord. I will put my laws into their mind and write them in their hearts, and I will be to them a God, and they shall be to me a people. Gloria a Dios. Verso 9 dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Qué palabra tan fuerte, qué palabra con tanto poder. Dice, y sobre su corazón les escribiré y seré a ellos por Dios. ¿Qué escribirá? Su palabra, hermano. Y dice, pondré mis leyes en la mente de ellos. La mente y el corazón de Dios trabajan juntos para nosotros. Eso es donde está nuestro altar hoy en día. Ahí es donde hacemos nuestros sacrificios. Es con nuestra vida, con nuestra mente, con nuestro corazón. ¿Por qué? Porque primero lo pensamos y después lo hacemos. Dios nos da entendimiento y después actuamos. Por eso el Señor trabaja en nuestra mente y trabaja en nuestro corazón para poder ofrecerle a Él un sacrificio agradable. ¿Cuál sacrificio agradable? Nuestro testimonio, nuestra vida, nuestra obediencia. Eso es lo que el Señor busca.
we see here, and it says that the Lord said in the last days, after he had taken his people out of Egypt, it says that he made a new covenant. It says that I will make for the house of Israel after those days, says the Lord, I will put my laws into their mind and write them in their hearts, and I will be to them a God, and they shall be to me a people. So important to understand that it says, I will put my laws into their mind, because that's where the power of God works, is in our mind. Once the Lord gives us understanding and he works in our mind, then we take action. That's why the Lord says first in the mind and then in the heart, because that's what he wants from us. He wants us to be able to receive his word and then put into action our testimony, that we should be able to offer up the Lord an acceptable sacrifice. Because what may be acceptable to us is not acceptable to God, ¿verdad? Porque lo que puede ser aceptable para mí o para usted no es aceptable para Dios si no es conforme su palabra y sus mandamientos. Por eso el Señor dice que pondrá, ¿qué, hermanos? Primero dice, pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Qué es su ley? Su palabra. Nosotros tenemos que tener la palabra puesta bien en nuestra mente, con la ayuda de Dios, pidiendo al Señor, dame entendimiento, Señor, para cuando tengo esa palabra, entonces puedo ofrecerle al Señor un sacrificio agradable. Pero los que no pueden recibir, los que no quieren o no pueden ofrecerle al Señor un sacrificio agradable, quiere decir, no pueden vivir como un hijo de Dios. Pueden decir, todos somos hijos de Dios, pero no es verdad. Porque los hijos de Dios son los que lo temen, lo aman y lo obedecen. No el que hace, como la Escritura dice, conforme sus propias concupiscencias, porque dice que en los últimos tiempos así habrá muchos que servirán al Señor conforme sus propias concupiscencias, no conforme la Escritura, no conforme lo que el Señor ha enseñado y lo que ha demandado, pero conforme como ellos interpretan. Que Dios nos ayude, porque no estamos ya en tiempos de esos. No tenemos tiempo a perder. You know, we're living in the end of times, when the Word of God says that in these times, these end of times, that people shall serve the Lord from their own understanding, not from the Word of God. I serve the Lord how I feel. I serve the Lord when he touches me. I serve the Lord when I see something in the sky. I serve the Lord. None of that is acceptable to God, because it's not from the Word of God. It's not according to the Word of God. It's not conformed to the Word of God, but conformed to our own spirit and our own mind and our own thoughts and to this world, and thus making it not acceptable to the Lord. Cuando servimos al Señor conforme a nuestras propias concupiscencias, ya no es aceptable al Señor. Ya no es un sacrificio agradable a Dios y aceptable. Es inválido. Y nos estamos engañando nosotros mismos. And we're just fooling ourselves. If we think we can serve the Lord however we want, we're fooling ourselves, because nobody else is fooled. Our Lord is not fooled. He knows when the Word of God tells us to seek Him and to serve Him, and He's seeking out for those to seek Him and serve Him in the Spirit and in truth. ¿No? Porque el Señor conoce sus hijos, conoce los que lo sirven. La palabra nos enseña y hemos aprendido en espíritu y en verdad. Eso es lo que el Señor está buscando, y más que nunca en estos tiempos antes de su segunda venida. Por eso vemos lo que vemos todos los días ahora, hermano. Por eso estamos viviendo lo que vivimos. Estaba comentando el hermano pastor, hermano Efraín III, estaba comentando y me mandó un artículo para leerlo, y ya lo había mencionado esta semana pasada, y leí el artículo donde dice que allí en Salinas están empezando a dar multas a los que se congregan, a los que se juntan, por causa de este tiempo que vivimos, hermano. Están sucediendo estas cosas. Because of the times we're living in, we're seeing things are changing every day. Things are changing every day. But what shouldn't change is that the children of God stop seeking the Lord. Stop asking the Lord for help. We should continue to be seeking the Lord, continue to be in our minds receiving the Lord's word every day. That's why it's so encouraging when people can take the time every day
and read the Bible every day. There's nothing better than to take the time each and every day to help us. I put a few thoughts I had the other day, and I put them on the church's webpage. I was reading the Bible, and I was thinking about the times we're living in, and so many brothers that can't congregate, and the ones that can, but there's ones that don't want to as well. And I had a few thoughts, and I put them down, and I said, I'm going to share this with whoever wants to read it, because the time we're living in, we need to seek out the Lord. We need to congregate. We need to get together as much as possible, because there will be a time when it's no longer something that we're going to be able to do. We don't know how much time. Only God knows how much time. But the time that we do have, we need to take advantage of it. The times we are able to congregate, the times we're able to see each other, to fellowship, because we don't know the day of tomorrow will come. And I shared that a lot of brothers have told me, and I've spoken to a lot of different brothers in the last few months, and they said that it's so necessary, they find it so necessary to congregate, because it's the time to connect with God. It's where they feel the presence of the Lord most. And of course, we, in our homes, in our cars, in our jobs, we need to seek out the Lord too, but it's not the same when we come to church. No es lo mismo buscar a Dios cuando uno está manejando, cuando uno está estudiando, cuando uno está trabajando, cuando uno está manejando o está en su casa. No es lo mismo que cuando buscamos a Dios en la casa de Dios. Por eso, aprovechémonos el tiempo para buscar de Dios mientras se puede. Yo no voy a decir, ya no vamos a poder congregarnos. Solo Dios sabe lo que va a pasar. Pero yo no voy a esperar para ese día que llegue y decir, ¿por qué no nos congregábamos más antes? ¿Por qué no hacíamos eso? Es como yo he mencionado. Le doy gracias a Dios de todas las veces que hemos podido salir y visitar hermanos y estar en cultos especiales, con fraternidades, y aquí cerca y otras lejos, porque no sabemos cuándo podamos hacerlo otra vez. La última vez que salimos, que estuvimos en Guadalajara, era en el 2019. Ya en el 2020 se canceló y nosotros pensábamos, si Dios nos ayuda, vámonos otra vez. Y se canceló. Y este año también se ha cancelado por lo mismo. Nunca desde que empezó esa confraternidad, jamás se ha cancelado una vez en todos los años, desde que el hermano Efraín Anciano empezó a hacer esos servicios de él. Nunca se había cancelado, igual la reunión de pastores ahí. Pero hoy en tiempo estamos viviendo en otros tiempos. But today we're living in different times. So we should seek out the Lord. And right there in the book of Hebrews chapter 8 verse 8 it says, for finding fault with them, he said, behold, the days come, saith the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. It says, behold, the days will come, said the Lord, when I will make a new covenant. And that's the times we're living in today. This is the new covenant we're in through His grace, to seek the Lord, to build up an altar, to serve Him. But we have to remember as well that the Lord, He doesn't just want us to make sacrifice. The most important thing He wants is obedience. That's how we serve the Lord, through obedience. Because if we only want to serve the Lord through sacrifice, it isn't enough. There has to be obedience. If there's obedience, then there's sacrifice. There's some people that confuse sacrifice, and that's why the Lord doesn't work just through sacrifice. He seeks for us to work through what? Through obedience, because there's people that say, we congregating outside. Oh, what a sacrifice we have made to be outside. And they think that's a sacrifice. Hay unos que así piensan. He escuchado hermanos. Subimos allá afuera, hermano, y estaba bien, el sol bien fuerte, bien caliente. Y otro hermano dice, híjole, hermanos, qué sacrificio. No, lo que es eso es que confusión, porque eso no es sacrificio. Sacrificio viene con obediencia, de caminar con el Señor, no porque me paré en el sol 1 hora y estuve ahí en el culto, ya, qué gran sacrificio. El Señor Jesucristo es el que hizo el sacrificio por nosotros. Ese es un sacrificio. Cuando uno da su vida, ¿y qué dice la palabra de Dios? No hay nada más grande que cuando un hermano dé su vida por otro. Ese es un sacrificio. Pero hay algunos que se confunden y piensan, estuvimos 2 horas, y alguien le dijo, qué sacrificio, 2 horas, ¿cómo la hicieron? Wow, qué sacrificio, estuvieron 2 horas en la iglesia.
Hermano, eso no es sacrificio. Y así siguen los hermanos. Híjole, no comí nada por estar con los hermanos. Me sacrifiqué. No es ningún sacrificio. Para con el Señor eso no es sacrificio. Por eso el Señor nos habla y nos enseña que busca a los hijos que seamos obedientes, porque así es como podamos ser agradables, dar un sacrificio agradable al Señor, es por nuestra obediencia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que no servimos al Señor Jesucristo por sentimientos, más por entendimiento. Por eso, porque si servimos al Señor por sentimientos, hoy sí me siento bien, voy a la iglesia. Hoy sí está bonito el día, vámonos a la iglesia. Hoy sí está bien bonito el día para ir. Pero otro día que no está tan bonito el día, no hay que ir hoy, mejor esperamos. Es la confusión que tienen muchos en este tiempo. Creen que esa es obediencia y eso no es obediencia. El Señor quiere que seamos obedientes en este nuevo pacto que el Señor ha hecho con su iglesia, con su pueblo. Por medio de su gracia, el Señor quiere obediencia. No quiere ritos, ¿cómo se dice? Rituals, como hacen nuestros hermanos judíos. Ellos todavía están por la ley y ellos todos los días tienen que ofrecerle ritos y sus movimientos y su misma oración, una vez, otra vez, porque así el Señor ha demandado de ellos, y ellos están en su bien, no están en nada malo, están en correcto en lo que están haciendo. Pero para nosotros no. Nosotros, el Señor nos ha llamado por su gracia, y ahora es diferente para nosotros. There's people that think because they say a same prayer over and over, que es una oración que muchos católicos y muchos dicen, lo repiten. ¿Quién se recuerda a uno de los que eran católicos? Que les dicen el famoso, el Padre Nuestro. No sé quién se recuerda de ese, mejor mi mamá se recuerda, no sé, hace muchos años, a lo mejor ya no se recuerda del Padre Nuestro, y que dicen y repiten por muchos años. No saben otra oración, no saben cómo decir, Señor, ayúdame, tengo necesidad, trabaja en mi vida, mira mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi casa, esto, la necesidad que no tienen otro más que mi Padre Nuestro que está en los cielos. No más, eso no es el pacto que el Señor ha hecho con nosotros, no es obediencia. Porque para que sea obediencia tiene que salir de nuestro corazón, y para que salga de nuestro corazón tenemos que tenerlo puesto en nuestra mente, la palabra de Dios. We need to have the Word of God put in our mind. We have to ask the Lord. And that's why so many Christians today struggle to seek out the Lord, because they're not serving the Lord on an individual basis. They're not serving the Lord from the bottom of their heart, through the understanding they have in their brain. They're serving the Lord just through repetitive rituals. Oh, I thank the Lord every day. Thank you, Lord, everything. Praise the Lord. Thank you, Lord. And that's it, but it's just something that is repeated over and over. But it doesn't come from our heart. Pero no viene del cielo. Aquí quiero leer una escritura en el libro de primero de Pedro, in the first book of Peter. I want to read a scripture here before I forget and move on. Si abren su Biblia, primero de Pedro, capítulo 2. Quiero mirar esta escritura. The first book of Peter, chapter 2, and we'll read first in verse 3. En el primero de Pedro, capítulo 2, primero vamos a empezar. Verso 5, verse 5, I'm sorry. Chapter 2, verse 5, in the first book of Peter, en el primero libro de Pedro. And what does it say? It says, ye also as lively stones are built up a spiritual house, and holy priesthood, to
to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Como entendemos, el Señor Jesucristo hizo el sacrificio y Él es el que no nosotros hemos llegado con el Señor, con Dios. El Señor nos ha llevado con Dios por su sacrificio. Pero ahora que entendemos eso, ¿qué dice la palabra de Dios? Vosotros también como piedras vivas, hablando del altar, porque construían el altar de piedras, sed edificados como casa espiritual, donde nuestro corazón y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Nos recordamos que donde se hacían los sacrificios en el altar, nuestros hermanos judíos en el primer siglos, en el altar, así enfrente allá, enfrente de su sinagoga, enfrente en donde su área, donde se ponían su mezquita, ahí hacían su sacrificio en el altar. Ahora nosotros, dice la palabra de Dios, como piedras vivas, ahora nosotros tenemos que dar ese sacrificio agradable, aceptable. It says, ye also as lively stones today, the Lord speaks to you and tells you, you're a lively stone. It says, and that you're built up a spiritual house, meaning your body, your mind, your heart, as a holy priesthood. Now everybody is considered in the priesthood, men and women, children, young and old, to offer up spiritual sacrifices, not of incense, not of a lamb, no, but a spiritual sacrifice. What is a spiritual? It comes from our heart, our mind, our soul, what the Lord puts in us. That's our spiritual sacrifice to the Lord. Like I mentioned before, our walk, our talk, our attitude, our actions. Today, that is what the Lord is acting for. Acceptable to God by Jesus Christ. Eso es lo que pide, es lo que demanda el Señor hoy en día de nosotros. Eso es lo que el Señor quiere, que busquemos ser y dar sacrificios aceptables, pero dice sacrificios espirituales. No prender una vela como en otros que piensan prendiendo velas. Todavía ahí andan con las velas. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en la tienda, muchos años atrás, y nos llegaba cada temporada, yo ya sabía, cuando ya empezaban a llegar las pailas gigantes con puras cajitas, y adentro estaban las velas, ya en mi mente decía, ¿a poco ya es tiempo otra vez de las velas? Cuando los hermanos católicos ya empiezan a todo el prendedero de velas, ¿no? Y me acuerdo que hasta pedían, ya tienen más velas, ya les llegaron, no tienen atrás porque las ocupamos. Y yo pues claro decía, espérenme, déjenme traer, sacaba un montonal de cajas y se vendían como que eran pan dulce. Así se vendían, porque piensan que todavía es lo que el Señor busca. El Señor no busca eso. El Señor está buscando un sacrificio espiritual. ¿Qué decir? Nuestra vida. You know, the Word of God shows us here. Lively stones are built up a spiritual house as holy priesthood to offer up spiritual sacrifices, not manly sacrifices, not things that we can make. Lord, I offer up this to you. No. He wants us, our testimony, our walk, our talk, our attitude, our mindset, everything about us, our spirit, our soul, to be able to offer up something to the Lord by our life, the way we live our lives, the sacrifices we make to the Lord every day, the real sacrifices of giving the time to God that He deserves, of taking out things that are in our way, taking out things that are blocking us to get closer to God, putting them aside and saying, I need more of God. Those are the spiritual sacrifices God is seeking from everyone. And in verse 10, there in the same chapter, in el verso 10, mismo capítulo, ¿qué dice? But ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Qué bueno es el Señor, qué bueno es Dios con nosotros.
Qué grande es el Señor, Gracias, Señor. que ha mirado nuestros pecados y los ha borrado y nos ha sacado de nuestra oscuridad Gracias, Señor. y nos ha traído a su luz maravillosa. Así dice aquí en verso 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Gracias, Señor. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En otro tiempo, hermanos, nosotros no quedamos dentro de la misericordia del Señor. Estábamos perdidos, en perdición, en pecado, destituidos a la muerte. Pero el Señor Jesucristo, por su sacrificio tan grande, nos sacó de las tinieblas, de la oscuridad. The Lord has taken us out. In verse 9, verso 9. I think I read verse 10 first. Let's go back to verse 9. It says, verso 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por Dios. ¿Por qué especifica aquí por Dios? Porque quiere que Dios, que todos entendamos que Dios es uno. El Señor Jesucristo hizo el sacrificio, pero es Dios mismo que mandó a su Hijo unigénito para hacer ese sacrificio por nosotros. Por eso dice, vosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, no éramos, pero ahora dice, ahora sí somos. Gracias, Señor. Qué grande privilegio, hermanos. Gracias. Por eso el mundo que no entiende y no quiere, no acepta y rechaza, Dios tenga misericordia de ellos. Pero le damos gracias a Dios porque el Señor sí nos ha dado entendimiento de saber de dónde el Señor nos ha sacado, de esa perdición que anda ahorita en el mundo y el mundo turbado en su perdición. Dios tenga misericordia, porque el tiempo del mundo pronto se acabará y regresará nuestro Señor Jesucristo, pero esta vez regresará en su gloria y nosotros sus hijos para recibirlo como pueblo, como iglesia, que antes estábamos, le dice la palabra de Dios, ahora hemos alcanzado misericordia. Qué grande es Dios, qué grande es Dios. Yo le doy gracias a Dios porque yo sé que el Señor me ha perdonado mis pecados, me ha lavado, me ha hecho nueva criatura, me ha puesto un nuevo entendimiento, me ha puesto sus leyes en mi cerebro y me ha llenado mi corazón y me ha dado de su Espíritu Santo, y le doy gracias a Dios por este privilegio. We thank the Lord because the word of God says, but ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praise of him who had called you out of darkness into marvelous light. And it says, verse 10, which in time past were not a people, meaning we were not included, but now the people of God. Now we are the people of God. Praise the Lord. Which had not obtained mercy, but now we have obtained mercy. Gracias a Dios. Hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Que Dios ayude a nuestros hermanos en diferentes lugares. Que Dios tenga misericordia. Necesitamos de Dios. Como nunca en nuestras vidas necesitamos de Dios. Yo lo puedo decir por mí. Cada uno podemos hablar conociendo nuestra vida. Yo lo digo por mí. Necesito de Dios más que nunca en mi vida, lo que he necesitado de Dios. Así que Dios los bendiga en esta tarde. Vamos a concluir la porción de la palabra de Dios. Dios bendiga a todos.